Bendito Jesús, yo te doy gracias por permitirnos en esta mañana, Señor, poder disfrutar de tu presencia, Señor. Queremos entregarte este tiempo, Señor, para que nos bendigas y para que nos hables a cada uno de nosotros. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde mi tiempo con Dios. Venimos leyendo el libro de Efesios y hoy vamos a leer el capítulo número 2. Vida nueva con Cristo. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estábamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estábamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Unidad y paz por medio de Cristo. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu, del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Un templo para el Señor. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu.
Bueno, este es el final del capítulo 2 de la carta a los Efesios y mire que empieza a hablar el apóstol Pablo de una vida nueva. Dice que antes nosotros estábamos muertos en nuestra desobediencia con todos los pecados que nosotros hacíamos. Resulta de que desde que una persona nace muerta porque sale desconectada de Dios. La muerte de la que se habla aquí es una muerte espiritual y esa muerte lo que significa es estar alejados de Dios. Cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, el Señor les había advertido: de todo lo que hay en el huerto del Edén pueden comer, excepto del árbol de la ciencia que contiene el fruto de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente morirán. Cuando ellos comen de ese árbol, murieron. ¿Por qué? Porque entró el pecado por la desobediencia al hombre y ellos son expulsados del Edén. Eso es la muerte espiritual, es estar fuera de la presencia de Dios, y por eso es que ellos siguen viviendo físicamente, pero mueren por causa del pecado. Todos los que venimos por medio de la descendencia de Adán, nacemos muertos espirituales porque no tenemos una conexión con Dios, porque hemos nacido al otro lado, afuera del Edén, y esa vida fuera de Dios hace que todos lo que hagamos y los pecados que hacemos nos lleve a esa muerte, que es estar alejados de Dios. O sea que nosotros éramos enemigos y éramos objetos del enojo de Dios porque simplemente hacíamos lo que el enemigo, el diablo, el líder de los poderes invisibles de este mundo, quiere que nosotros hagamos. Entonces tenemos la influencia demoníaca de hacer siempre lo malo. Pero gracias a Dios, a su misericordia, Él envía a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para pagar el precio del pecado, para que, mire, el pecado nos había sacado, nos había expulsado de la presencia de Dios. Cristo viene y paga por ese pecado para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios, volver al huerto del Edén por medio del sacrificio de Cristo. Cristo nos levantó de los muertos, estábamos muertos, nos dio la mano para que nosotros pudiéramos salir de ahí, nos devolvió la vida, porque Él nos conecta espiritualmente con Dios otra vez y podemos tener esa plenitud, esa presencia de Dios. Podemos estar con Dios en este momento, estar en el Edén, vivir nuestra vida desde ya en el paraíso. Mire que los que hemos experimentado esta nueva vida podemos dar testimonio de que nuestra vida ya es muy diferente y que ya podemos tener esa hermosa vida en el paraíso, y podemos hacer de nuestro hogar un paraíso, de nuestro trabajo un paraíso, de nuestra iglesia, de nuestra comunión, a pesar de que tenemos problemas, a pesar de que hay muchas dificultades y hay muchas cosas que a veces nos deprimen y de pronto nos dan preocupación. Pero el solo hecho de saber de que Cristo murió por nosotros y que somos salvos gracias a lo que Él hizo por nosotros, no por un mérito nuestro, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino por el mérito de Jesucristo, que Él decidió, Él tomó la iniciativa de morir por nuestros pecados. Qué bendición tan grande es poder nosotros ser ahora salvos por creer en Jesucristo, simplemente por creer en Él, porque es un regalo de Dios, no es un mérito que nadie puede decir: no, es que como yo soy bueno, entonces voy a ir al cielo. No, eso es mentiras. Eso que dice muchas iglesias, que no, todos somos hijos de Dios, entonces todo el mundo se va a salvar. Eso es mentiras. Según esta palabra, según la palabra de Dios, según el capítulo 2 de Efesios, nosotros somos salvos gracias a la misericordia y por haber recibido a Jesucristo como Dios y Salvador. Entonces el Señor nos regala a nosotros una nueva vida, y esa vida es juntamente con Cristo, que es el que nos rescata y que nos da la entrada al lugar santísimo, la presencia. Recordemos que en el antiguo pacto Dios estaba entre el pueblo y estaba en la iglesia,
Y acuérdense que la iglesia se dividía en tres. Estaba el atrio, que era donde llegaban las personas a la iglesia. Estaba el lugar santo, que era donde estaba el sumo sacerdote haciendo los sacrificios. Y estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y ahí era donde estaba la presencia de Dios. Pero solamente el sumo sacerdote tenía acceso una vez al año a entrar ahí. Hoy todos nosotros tenemos acceso a entrar a ese lugar santísimo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Qué bendición tan grande nosotros tenemos. Después sigue hablando de la unidad y la paz que por medio de Cristo, o sea que nosotros ahora los gentiles somos llamados a ser hijos de Dios. Mire que anteriormente el Señor había escogido el pueblo de Israel por medio de Abraham para que él fuera los representantes. Pues hoy nosotros que ya estamos en paz con Dios, los que hemos recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, tenemos esa paz con Dios y podemos estar en la presencia de Dios. Podemos tener la bendición de ser un templo del Espíritu Santo. Lo que decía ahora, el templo en Jerusalén era el que tenía, o cuando estaban en el desierto era el que tenía la presencia de Dios. Hoy nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, que tenemos esa paz, que ya no hay enemistad entre Dios y nosotros, somos el templo de Dios y nosotros podemos hoy tener la presencia de Dios por medio del Espíritu de Jesucristo en nosotros. Qué bendición tan grande. Es algo que nosotros, de verdad que no me asombra la grandeza, la misericordia, el amor tan grande que Dios tiene por nosotros. El hecho de que Él mismo envió a su Hijo a que su sangre fuera derramada para que nosotros pudiéramos estar o ser parte de la familia de Dios y estar unidos a Dios. Es algo de celebrar y yo le pido hoy que hoy tome en cuenta, en consideración esto y que ahora que oremos cada uno de nosotros nos recordemos de que esa sangre preciosa que Cristo hizo por nosotros es la que nos da la entrada a ese lugar santísimo. Entonces nosotros no por ser buenos vamos a llegar al cielo, sino por Cristo Jesús. Ahora, en memoria de lo que Él hizo, pues hombre, tratemos de buscar la santidad para que el Señor se sienta agradable. Cuando lleguemos a su presencia, el Señor le diga a los ángeles, oye, que cállese, que ahí llegó mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque muchas veces cuando fuimos tentados, nosotros dijimos no a esa tentación, sino que creíamos en lo que Dios nos había dicho en su palabra y nos paramos firmes para hacer siempre la voluntad de Dios. Así que vamos a orar en este día porque es una bendición el poder llegar hasta el trono de la gracia. En este momento vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entrar a la presencia de Dios para que el Señor mismo sea el que nos hable a nosotros y podamos hablarle y decirle también a Él, y decirle gracias, Padre, por esas bendiciones que hemos recibido. Así que oremos. Amado Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad de poder entrar hasta tu trono de la gracia, Señor. Gracias porque el pecado nos había alejado de tu presencia y estábamos muertos, cada uno de nosotros. Pero gracias, papito lindo, porque hoy estamos vivos gracias a que tú moriste en la cruz por nosotros. Gracias a tu misericordia hoy podemos tener tu Espíritu Santo en nosotros y ser el templo tuyo. Te pido, Padre Santo, por cada persona que escucha este audio, Señor, para que tú, Señor, toques su corazón, Padre mío. Los que aún no te han recibido, Padre, que tengan la oportunidad de recibirte, Señor, y poder nacer a esa nueva vida que tú nos has dado a los que te hemos recibido, Señor. Te quedamos en tus manos, Padre Santo, y te pido de todo corazón que nos continúes bendiciendo, Dios. Bendice también nuestra familia, Señor, porque es una bendición doble, porque cuando nos bendicen a nosotros, también ellos van a ser bendecidos por tu misericordia y por tu favor. Te pido, Padre, que estés con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde a todos y que tengan un hermoso día.